Regresamos con ustedes y con las noticias de Directo América en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. En Gaza perecieron 20 personas por el volcamiento de un camión de ayuda humanitaria en la zona de Nuseirat. Y a la crisis de hambre se suma la crisis hídrica. La mayoría de las escasas fuentes de agua están contaminadas y aumentan los casos de diarrea y hepatitis. El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió en Moscú con el presidente Vladimir Putin, 2 días antes del plazo para nuevas sanciones si Rusia no acepta un alto el fuego en Ucrania. Aunque el Kremlin no da muestras de ceder, podría proponer una moratoria a los ataques aéreos. Y en China, las lluvias de las últimas semanas han desatado un brote de chikungunya por la proliferación de mosquitos en agua estancada. Hay más de 7.000 casos en la provincia de Guangdong. Tenemos reporte. Comenzamos el informativo en la Franja de Gaza. La Defensa Civil del enclave informó sobre la muerte de 20 personas al accidentarse un camión de ayuda que se volcó sobre una multitud en la zona de Nuseirat. El portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, dijo que el camión se vio forzado por el ejército israelí a tomar rutas peligrosas que habían sido bombardeadas y se encontraba en mal estado. A la crisis de hambre se suma la del agua. El 96% de los hogares en Gaza sufre una inseguridad hídrica grave. Veamos el informe de Aitor Chavarri. La falta de agua agudiza la crisis humanitaria en Gaza. Aunque la atención mundial se centra en la escasez de alimentos, la escasez de agua potable es muy grave, ya que incluso las pocas fuentes que quedan tienen problemas a causa de la contaminación por la filtración de productos químicos entre los escombros. Una situación que denuncian las organizaciones humanitarias. El mínimo que una persona normal como tú y yo debería consumir en promedio al día es de 100 litros. Ese es el estándar mínimo. El estándar mínimo de emergencia es de 15 litros al día. Así que estamos 5 veces o aún 3 o 5 veces menos que el estándar mínimo de emergencia establecido por la OMS. Varias agencias de ayuda afirman que en la actualidad el 96% de la población de Gaza ha pasado de una inseguridad hídrica moderada a una situación grave. Todos los barriles están vacíos. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Están vacíos y no sabemos cómo llenarlos. Detrás de ti hay otro. Está vacío, no tiene agua. ¿Qué podemos hacer? No hay ni una gota de agua. Diferentes alternativas están tomando forma para ayudar a mejorar la situación. Desde Emiratos Árabes Unidos planean la construcción de un nuevo acueducto que podría abastecer las necesidades de unas 600.000 personas en el sur de Gaza, aunque el tiempo requerido para ello y los ingentes ataques israelíes imposibilitan estas iniciativas. Por otro lado, el jefe del ejército israelí estaría en contra de la propuesta de tomar militarmente las zonas restantes de Gaza, que aún no controlan las Fuerzas Armadas. La decisión final se tomará este jueves en una reunión de seguridad de Benjamín Netanyahu. Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor, advirtió al primer ministro que tomar el resto de Gaza podría atrapar al ejército en el territorio, del que se retiró hace 2 décadas, y podría causar daños a los rehenes retenidos allí. En otros temas, el grupo armado libanés Hezbollah condenó la decisión del gobierno libanés de avanzar hacia un monopolio estatal de armas, afirmando que se trata de un grave pecado que solo beneficia a Israel. El grupo afirmó que la medida era resultado de los dictados estadounidenses y que sus miembros la tratarían como si no existiera. Ministros chiitas abandonaron la sesión del gabinete para expresar el rechazo de Hezbollah a la decisión. En más noticias, el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, 2 días antes de que termine el plazo de Donald Trump para que Rusia acepte un cese el fuego en Ucrania o se enfrente a nuevas sanciones. Witkoff busca un avance en la guerra de 3 años y medio. La televisión estatal mostró un breve video del funcionario estrechando la mano de Putin, quien no muestra señales de ceder. Aunque Bloomberg y el medio de comunicación independiente ruso Devel informaron que el Kremlin podría proponer una moratoria a los ataques aéreos.
Y vamos a un cambio de tema. En Texas, el gobernador Greg Abbott pidió ante la Corte Suprema del Estado la destitución de los representantes demócratas en el Parlamento, que abandonaron el Estado para impedir una modificación en el mapa electoral. La tensión política a poco más de un año para los comicios de medio término amenaza con extenderse hasta los otros lugares de Estados Unidos. Más en el siguiente informe. Texas arde en medio de una batalla política, la ausencia de los representantes demócratas en el Parlamento estatal, donde se prevé discutir un nuevo mapa electoral, llevó al gobernador Greg Abbott a solicitar a la Corte Suprema del Estado la destitución de los miembros demócratas en la Cámara de Representantes. Hoy tomé medidas de emergencia para iniciar la destitución de los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Texas que se negaron a presentarse en la sesión especial. La intención de los republicanos de cambiar el mapa electoral en Texas, que lo llevaría a sacar provecho en las elecciones de medio término previstas para noviembre de 2026, derivó en que un grupo de representantes demócratas abandonara el estado para evitar el quórum necesario para desarrollar la sesión. Cada vez que eres elegido y renuncias a tu responsabilidad hay consecuencias. Vuelvan al trabajo. Vamos. Los legisladores demócratas de Texas han visitado estados con gobernadores demócratas para reunir respaldo. Las elecciones y el proceso electoral deben ser libres y justos. Deben ser representativos, deben llevarse a cabo tal como lo diseñaron nuestros fundadores hace mucho tiempo. Ante la presión de los republicanos en Texas, Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, un estado donde los opositores a Trump cuentan con la mayoría de distritos, afirmó que podría modificar el mapa electoral allí como respuesta similar a la iniciativa de Texas. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, informó que su departamento cancelará casi $500 millones en fondos destinados al desarrollo de vacunas de ARN mensajero, cuestionando su eficacia contra las enfermedades respiratorias. Es la última medida de Kennedy, un escéptico de larga data en materia de vacunas. Las vacunas de ARNM han ayudado a frenar la pandemia de COVID-19 y a salvar vidas, pero Robert F. Kennedy Jr. no está de acuerdo. El martes, el secretario de Salud de Estados Unidos anunció la cancelación de casi $500 millones en subvenciones y contratos para su desarrollo. Esto afecta a 22 proyectos para combatir virus respiratorios como el COVID y la gripe. La mayoría de estas vacunas son para la gripe o el COVID, pero como nos ha demostrado la pandemia, las vacunas de ARNM no funcionan bien contra los virus que infectan las vías respiratorias superiores. Los expertos en enfermedades infecciosas han condenado el anuncio por considerarlo peligroso, señalando que la tecnología de ARNM es segura y que sin ella será más difícil detener futuras pandemias. En las redes sociales, el epidemiólogo Abrar Karan afirmó que las vacunas de ARNM contra la COVID-19 salvaron millones de vidas. Olvidar esto tan solo unos años después es un gran error. El doctor en enfermedades infecciosas, Jake Scott, argumentó que no era la tecnología de ARNM la que suponía un riesgo, sino abandonar la plataforma de vacunas más adaptable y escalable que hemos tenido nunca. Robert Kennedy Jr. es un crítico de las vacunas desde hace mucho tiempo. Desde que fue nombrado secretario de Salud, ha retirado las recomendaciones sobre las vacunas contra el COVID-19 y se ha negado a respaldar enérgicamente las vacunaciones en medio de un brote de sarampión. 2.000 bomberos del sur de Francia luchan por contener el mayor incendio forestal del país este año, que ha destruido edificios y vehículos y ha dejado a una persona muerta, según las autoridades locales. Las llamas se extendieron por la prefectura de Aude, donde el fuego ha arrasado al menos 13.000 hectáreas, superando el tamaño de París. Hay una persona desaparecida y 25 viviendas destruidas, así como casi 22.500 hogares sin electricidad. En terreno saben que contamos con casi 2.000 bomberos, con 600 vehículos y con rotaciones aéreas que a menudo se escuchan sobre sus cabezas, lo que constituye una presencia muy significativa. En el departamento de Aude disponemos de la mayor cantidad de personal y recursos posibles en todo el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas son prácticamente las mismas que ayer, vientos fuertes, baja humedad y temperaturas altas, todo igual que ayer, así que se trata exactamente del mismo patrón meteorológico. Por eso vieron que nuestra movilización se expandió aún más.
Y China, donde se han sufrido lluvias y calor extremos en las últimas semanas, enfrenta un grave brote de chikungunya en la provincia de Guangdong, donde prolifera una oleada de mosquitos en las aguas estancadas. Ya se han reportado más de 7.000 casos. Nos cuenta más nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Cuarentenas forzosas y militares con mascarillas desinfectando calles, edificios y parques. Algunas escenas de la estrategia cero COVID han regresado estos días a una ciudad china, es Foshan, en la costera provincia de Guangdong, que cuenta con casi la mitad de los 7.700 contagiados por chikungunya, un virus transmitido por mosquitos y que mata en solo 1 de cada 1.000 casos. Estos días, como 5 años atrás, el pueblo ha sido conminado a blindar al resto del país de la amenaza con una campaña patriótica de sanidad pública. Las autoridades usan drones para encontrar y destruir los nidos de mosquitos. Han introducido 5.000 peces en lagos y estanques conocidos por su voracidad con los insectos y han soltado unos mosquitos gigantes que se alimentan de las larvas del mosquito más pequeño que causa la infección. A la población se le exige que retire el agua estancada de sus casas en macetas, en pozos de cafeteras o en botellas. De lo contrario, afrontan multas de 10.000 yuanes, unos $1.400, o incluso cargos criminales por obstruir a la prevención de enfermedades infecciosas. A 5 hogares ya se les ha cortado la luz como castigo a su pertinaz dejadez. Algunas ciudades habían ordenado a los llegados desde Foshan una cuarentena domiciliaria, pero la medida fue retirada. Los contagiados en el epicentro sí están obligados a permanecer en el hospital con sus camas protegidas por redes durante una semana o hasta que dan negativo en los análisis. El primer caso fue identificado el 8 de julio y este fin de semana se rozaban ya los 8.000, con algunos registrados en Hong Kong, Macao y la provincia de Hunan. Es su rápida propagación, que no su mortalidad, la que ha disparado las alarmas. Los síntomas aparecen entre 3 y 12 días después de la picadura: fiebre alta, erupción cutánea, dolores musculares y de cabeza, náuseas e inflamación de las articulaciones. Suelen desaparecer en una semana, aunque una minoría experimenta dolores durante meses o años. Y Hiroshima conmemoró el aniversario 80 del bombardeo atómico estadounidense en medio de un creciente apoyo de los líderes mundiales a las armas nucleares como medida disuasoria. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, el alcalde de la ciudad y otros funcionarios depositaron flores en el monumento del cenotafio. Decenas de palomas blancas fueron liberadas en símbolo de paz. El bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 destruyó la ciudad y causó la muerte de 140.000 personas. Una segunda bomba, lanzada 3 días después sobre Nagasaki, causó la muerte de 70.000. Japón se rindió el 15 de agosto, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Samuel Salgado Castro hace un recuento de lo sucedido. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Con este anuncio, el mundo conoció el poder de las armas nucleares. El 6 de agosto de 1945 a las 8:14 de la mañana era un día soleado de verano en Hiroshima, Japón. A las 8:15 era un infierno con una ola de calor de más de 4.000 grados Celsius en un radio de aproximadamente 4,5 kilómetros cuadrados. Un enorme resplandor blanco en forma de hongo cubrió de desolación la ciudad. Entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión y a 11 kilómetros cuadrados otras miles de personas sufrieron quemaduras de 3er grado a causa de la radiación térmica. El bombardero estadounidense Enola Gay liberó a 9,5 kilómetros de altura la bomba Little Boy sobre Hiroshima. El primer lanzamiento de una bomba atómica sobre población civil no fue al azar. Harry Truman buscaba la rendición de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el imperio japonés, aliado de la Alemania nazi durante la guerra, no se rindió después de Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, Estados Unidos lanzó la segunda bomba nuclear a las 11:02 de la mañana. Esta vez sobre una ciudad que no estaba en la lista de objetivos prioritarios, Nagasaki. El bombardero Boxcar que cargaba la bomba Fat Man, hecha de plutonio 239, se desvió por temas de visibilidad de su blanco principal, la ciudad de Kokura. En Nagasaki, la bomba destruyó un área de 7,7 kilómetros cuadrados, cerca del 40% de la ciudad
quedó en ruinas. Un sufrimiento inconmensurable que finalmente causó la rendición oficial de Japón el 2 de septiembre. Hasta aquí el informativo. Gracias por estar en France 24. Ya volvemos.